Hola, este es un video para presentar la novela corta de Oscar Wilde titulada El crimen de Lord Arthur Savile. Oscar Wilde nació en 1854 en Dublín, que actualmente es la capital de Irlanda del Sur, un país independiente, pero que en aquel entonces formaba parte del Imperio Británico. Cursó sus primeros estudios en el Trinity College, allí en Irlanda, y posteriormente completó sus estudios universitarios en Oxford, Inglaterra. Oscar Wilde fue un escritor muy reconocido en su tiempo por la inteligencia de su humor, por su capacidad para la ironía, por la crítica que hacía a la sociedad de su tiempo y sobre todo por su creatividad. Publicó su primer libro a los 27 años, se titulaba Poemas y tuvo un gran éxito, lo cual le permitió desde muy temprana edad ser un escritor reconocido. Al terminar su carrera como estudiante en Irlanda, se enamoró perdidamente de Florence Malcolm, una mujer que finalmente terminó casándose con otro hombre. Esto le produjo tal decepción a Oscar Wilde que manifestó su deseo de irse de Irlanda, país al cual volvió solo en 2 ocasiones, y desarrolló el resto de su vida en Londres, París y los Estados Unidos. En Londres conoció a Constance Lloyd, con quien se casó y tuvo 2 hijos. Su trabajo como escritor iba creciendo ya que su esposa había heredado una dote que le permitía llevar una vida bastante desahogada y dedicarse a la escritura. Cuando Oscar Wilde era ya un escritor ampliamente reconocido no solo en Londres sino también en el resto de Europa y en los Estados Unidos, fue acusado de homosexualidad, acusación de la cual se declaró culpable y por la cual pasó 2 años en la cárcel. Esos 2 años fueron de profunda transformación espiritual para él y al salir de la cárcel publicó uno de sus últimos textos titulado De Profundis, donde manifiesta su arrepentimiento a la vida hedonista que había llevado anteriormente y su conversión al cristianismo católico, al cual perteneció hasta el último día de su vida. Su obra literaria, sin embargo, no se refirió nunca a su vida personal, sino que trata de la sociedad de su tiempo. Le tocó vivir en un momento muy importante de la historia inglesa, ya que se trataba de la era victoriana, a la cual se refiere con mucho humor y critica con profundidad y significación. Se llamó era victoriana a los años de reinado de la reina Victoria, que fue uno de los más extensos en la historia inglesa. Duró desde 1837 hasta 1901, es decir, 64 años de reinado. En este periodo, además, Inglaterra se consolidó como la potencia internacional más poderosa de su tiempo y llegó a dominar territorios en los 5 continentes. Habiendo sido iniciadora de la Revolución Industrial, fue un periodo en el cual Inglaterra desarrolló el mercantilismo, es decir, una política económica que le permitió controlar el comercio desde China hasta América. De este modo, 2 pequeñas islas al norte de Europa, frías y con muy pocas materias primas, llegaron a dominar prácticamente todo el mundo conocido. La era victoriana se caracterizó también por una moral muy estricta que provenía del puritanismo, esto es una corriente conservadora del protestantismo europeo. Esta cultura fue criticada y venerada por grupos antagónicos a lo largo de la historia, y sin duda por un lado fue muy estricta en cuanto al control de la conducta de los ciudadanos, pero por otro lado sentó las bases de la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la superación ante los problemas que hizo de la sociedad inglesa una sociedad resistente y disciplinada como quizás no haya habido nunca otra igual en la historia humana. La obra de Oscar Wilde logró exponer y criticar las contradicciones de la cultura de su tiempo, con mucho humor y con fina ironía. El crimen de Lord Arthur Savile es una de esas obras que pasaremos ahora a analizar. Muchos críticos dicen que la única novela de Oscar Wilde es la titulada El retrato de Dorian Gray. El crimen de Lord Arthur Savile apareció en una colección de cuentos muy importante publicada en 1891. Sin embargo, por su extensión y su estructura, podemos considerarla una novela corta. ¿Qué clase de novela es?
Primeramente podríamos decir que ya es un antecedente del policial negro. ¿Qué es un policial negro? Es un género que suele transgredir algunos cánones del policial tradicional. En el policial tradicional, el crimen ha sido cometido cuando la novela se inicia. El protagonista principal es el detective. En el policial negro, el protagonista principal puede ser el detective, pero más comúnmente es el criminal, cosa que ocurre también en nuestra novela corta. Por otro lado, los crímenes en el policial negro suelen ocurrir durante el transcurso de la historia y no solamente al inicio. Además, las acciones suelen ser rápidas y mucho más violentas y descarnadas y crudas que en el policial tradicional. Por último, los personajes del policial negro suelen ser mucho más oscuros y suelen matar por el simple placer de matar. Este texto también podría caracterizarse como una parodia. ¿Qué es una parodia? Es una burla a los géneros serios, es decir, una burla al policial tradicional. En este texto vamos a encontrar un criminal que tiene muchas dificultades para matar y que además tiene motivos que rozan lo imaginario y lo humorístico. Una parodia es también una caricaturización de una realidad, de una idea, de un grupo de personas o de una persona, presentándolas de un modo humorístico y grotesco. En este caso se caricaturiza a la clase media alta inglesa en sus hábitos, costumbres e imagen. Por eso este texto puede verse también como una crítica a la conducta social de la aristocracia inglesa y a la conducta real. Puede verse como una crítica a la moral social y a la moral real, pero también puede verse como una crítica al mundo racional. La primera escena ocurre en la casa de Lady Windermere en una gran fiesta a la que concurren los representantes de la alta sociedad inglesa, de la ciencia, la política, el arte y la nobleza. Pero lejos de que la conversación de estos personajes sea significativa, profunda y seria, hablan de temas completamente superficiales con el aspecto de tratarse de temas serios, científicos o profundos. Hay aquí una primera crítica a toda esa sociedad que dirige el país, tanto en lo político como en lo cultural, y que parece más una caricatura de lo que debería ser una clase social dirigente y responsable. El personaje principal de la novela es Lord Arthur Savile, quien también concurre a esa reunión. Es un noble soltero comprometido para casarse con una mujer muy hermosa, y en esa reunión conoce a un quiromántico, es decir, a un adivino que causa una gran sensación entre la concurrencia por los aciertos que tiene al leer la mano de los invitados. Sin embargo, Lord Arthur Savile acude a él muy poco después bajo la seria impresión de que en esa reunión el quiromántico leyó en su mano un hecho muy trágico que ocurrirá en su futuro inmediato. La primera característica de este personaje es la de una nobleza bastante caricaturesca que lo lleva a cometer un hecho atroz para salvar su honor. La segunda característica es la de su credulidad, cumpliendo así aquello en lo cual él cree y que le fue profetizado. Finalmente podríamos decir también que este personaje principal es bastante falto de moral, ya que prefiere cometer un delito para salvar su propio honor sin pensar en el daño que está por causar a una tercera persona. Siempre decimos que el tema ya no es algo referido al argumento de la historia, sino a un asunto o a una conducta humana universal que aparece representada en el texto. Un primer tema que aparece es el de la profecía autocumplida, es decir, profecías que se cumplen porque al enunciarlas mueven los hechos de tal modo que hacen que lo profetizado se cumpla. Un segundo tema que aparece en el texto es el de la moral social, es decir, aquellas cosas que una persona puede hacer para salvar su honor, pero que al hacerlas produce un daño muy grande. Ha cometido hechos atroces o ha ocultado acciones personales que son reprobables. Un tercer tema, y es el que a mí me parece más interesante, es el de la influencia de la imaginación en la vida real. La imaginación no se nutre de la realidad, sino que más bien la realidad se nutre de nuestra imaginación.
Aquellos hechos que están en nuestra mente se proyectan de tal modo en nuestro pensamiento que terminamos obrando sobre la base de aquello que imaginamos que puede pasar o que va a pasar o que queremos que suceda, haciendo que aquellas cosas verdaderamente ocurran. Las consecuencias de nuestra imaginación pueden llevarnos a un mal final o al contrario puede desarrollar nuestra creatividad, desatar nuestras energías y llevarnos a alcanzar logros que desde un análisis realista nadie hubiera previsto que hubieran sido posibles. Esta novela corta nos presenta finalmente una historia de misterio hecha con mucho humor, pero también profundamente humana.